Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Devocionales, y también les hemos pedido a través del WhatsApp que nos diligencien el formulario de actualización de datos. Es como decía el Señor Jesús, el ladrón no viene sino cuando no lo esperamos, así que si no le ha llegado a usted un recordatorio de la iglesia en este tiempo, es porque usted no ha dejado la dirección. Entonces, ni modo, se perdió de esa. Le damos el último chance esta semana a ver. Así que estamos en una época de recordatorios, una época donde podamos hacer un énfasis en enfocarnos en las cosas buenas, en las cosas en las que Dios ha actuado, en las que nos ha bendecido. Y bueno, la iglesia también quiere que usted tenga eso. Si usted nos actualiza la dirección, vamos a hacer el esfuerzo para que le llegue. Muy bien, tenemos los días martes, nuestro tiempo de oración. No se les olvide, los martes es tiempo de oración en ayuno. La iglesia guerrera, la que está allí intercediendo constantemente por nosotros y nuestras necesidades, los días martes a las 12, para quienes pueden a ese horario, o a las 6, para quienes en la tarde les es más fácil. El día miércoles ya hemos iniciado la capacitación, nuestra academia de liderazgo, y estamos con el tema de comunicación oral para todos los estudiantes que están inscritos. Los estamos esperando también este miércoles a las 6 de la tarde. El día jueves están los profesionales en su reunión a las 7 de la noche. Todos los profesionales jóvenes, solteros, los invitamos para que también convoquen a otros jóvenes profesionales para encontrar eso que necesitamos y podernos proyectar como debemos. El día viernes seguimos con nuestro seminario de fundamentos básicos de la vida cristiana. Ha sido un tiempo muy especial para todos ustedes que están interesados en comenzar esta aventura de descubrir a través de la Biblia quién es el Dios y cuáles son sus propósitos en el que creemos. Entonces les invitamos el viernes a las 6 de la tarde. Y ya nuestras actividades de fin de semana, que son la de los niños, el día sábado a las 3, nosotros a esta hora, los adultos a las 5, y el movimiento de vida estudiantil a las 7 de la noche. Nos queda un último segmento del seminario virtual que ha hecho el movimiento de vida estudiantil a través de esta convocatoria nacional e internacional. Ustedes ya han oído testimonios de ello. Nos queda la última, que es el 7 de agosto, el próximo viernes festivo. Ese día será la última de este seminario que Vida Estudiantil ha preparado. Así que los invitamos para que ustedes le recuerden a los jóvenes que quieran vincularse allí. Están por las redes que tenemos en las plataformas esta reunión. Muy bien, vamos a pedirle a Edwin, nuestro director del Arca de Noé, que nos hable un poquito de lo que fue la experiencia del Campadentro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya se destrabó hoy. Sí, señor. Bueno, estamos realmente muy contentos, queremos, vamos a tomarnos un poquitico del tiempo de ustedes, queremos transmitirles esta emoción en la que estamos, porque la experiencia fue maravillosa, el Señor se movió en cada aspecto que hubo en esa noche y en esa otra parte del día. Cada aspecto fue el Señor emparejando cosas, ayudándonos en todo, y toda la gloria y la honra sea para Él. Queremos decirles rápidamente cifras. Estábamos esperando 24 niños, que son los que tenemos en nuestra arca de la edad para que participaran de este Campadentro. Llegaron 40 inscripciones, y de las 40 inscripciones, 39, normalmente alguien se raja, ¿no? Aquí se nos rajó uno, llegaron 39, y al otro día el reto era 6:30 de la mañana, bueno, ¿cuántos van a llegar? Y pues llegaron 36, y después los otros 4 nos confesaron que se habían quedado, que habían puesto la alarma, y los papás se confiaron y no se despertaron, pero llegaron luego. O sea que fue realmente maravilloso. Tuvimos niños de otras ciudades, tuvimos niños hasta de Brasil, entonces se nos internacionalizó el tema. Grande. También hicimos actividades que impactaron niños fuera de la iglesia.
Fue una actividad muy bonita que aún no hemos terminado porque los papás emocionados en la semana siguiente nos siguieron haciendo aportes de unos trabajos que hacían los niños en casa y que eran remunerados. Y a través de ese recurso quisimos impactar niños de fuera con una necesidad económica. Entonces fue muy bonito, estamos terminando la otra semana, seguramente les daremos el reporte de cuántas personas impactamos y cómo fue esa partecita. Se logró el objetivo, Osvaldo y querida congregación, 40 niños, estimamos que por 4 papás, o sea, 4 familiares, cerca de 160 personas estuvieron en la actividad, muy comprometidos, estamos muy agradecidos con los papás, muy agradecidos porque se dispusieron, se disfrazaron. Bueno, no les cuento más porque quiero mostrarles un video. Y hablar entre ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, todo gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Soy Neftalí, el panadero feliz, y estoy muy feliz porque tenemos mucho maná para repartir a los niños que no tienen maná. Oh, pero yo vengo del desierto de Israel y estoy perdido aquí. ¿Ustedes saben dónde puedo encontrar a los niños que no tienen maná? Oh, ya sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué crees que es? ¿Qué es? No, perdón. ¿Ah? Arroz. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? A ver, Elizabeth. No, cereal. ¡Cereal! Es maná. Así era lo que comían ellos cuando se levantaban en la mañana, hermano. ¡Uf! Ha sido un día muy largo. Estamos muy cansados, pero muy felices. Porque fuimos a muchas casas que no tenían maná y ahora tienen mucho maná. Fuimos a cantar unas canciones felices para alegrar sus corazones. Y ahora, gracias a los niños de las tribus de Israel, o sea, a todos ustedes, hay muchos niños y muchas familias felices. Del recuento de lo que pasó, de muchas cosas de las que pasaron, y el resultado de este video es pues lo que vamos a proyectarles en el siguiente video. Nos da pena con Osvaldo que nos tomamos una franquita ahí adicional, pero no es sino por dos sábados. Hola, somos Manuela Rodríguez y Olga Moreno. Queremos agradecer a Jezreel por esa actividad tan preciosa del fin de semana, en especial a los maestros de los niños, por toda la planeación, la creatividad, la ejecución de las actividades. Fue muy edificante a nosotros como familia participar de la cena, poder ver la película, escuchar el mensaje. De verdad que Dios les siga dando sabiduría, bendiciones
agradeciéndolos grandemente por toda esa disposición y los invito a que nos sigan ayudando con todas esas actividades que en estos tiempos aún más de pandemia nos unen y nos permiten estar más cerca de alguna forma. De verdad que muchas gracias, Dios los bendiga. Sí, pues yo aprendí sobre la liberación y también me pareció muy chévere todo lo de la cena, los juegos que hicieron, la película y todas las actividades que fueron muy chéveres. Gracias. Hola, me encantó la actividad, tanto fue así que el otro día lo hice pero con mis amigas del colegio. Yo aprendí a evangelizar y a enseñar de Dios a otras personas. Mi parte favorita fue cuando hicimos las banderitas y a evangelizar. Y también mi parte favorita fue cuando fuimos liberados de Egipto. Y me encantó esta actividad familiar y muchas gracias por hacerla. ¡Chao! Bueno, pues muchas gracias por todo el apoyo también, toda la gloria para el Señor, pero estamos muy agradecidos con todos. Dios les bendiga. Okay. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Edwin, a todo el equipo del Arca, de todo el movimiento. Bueno, son eventos que obviamente nos permiten a nivel de las familias disfrutar lo que es este tiempo, disfrutarlo en medio de las características propias del momento que vivimos. Muchas gracias y seguiremos escuchando porque hay otras actividades que ellos están desarrollando aún y nos contarán más adelante. Bueno, también tenemos cosas tristes que contar. Ya pues ustedes han oído de algunas familias que han sido afectadas por el COVID y han fallecido algunos de sus seres queridos. Hoy nos unimos a la familia Tobar. Alvarito también esta semana perdió una de sus hermanas y también Carmen Molina perdió también a su hermana. Así que es una situación que, bueno, se esperaba que cuando llegara el pico, cuando obviamente llegáramos a este momento, se iban a presentar muchas más situaciones difíciles y complejas y obviamente cada vez más cercanas a la familia y la iglesia. Así que le pedimos al Señor que les fortalezca, que les dé aliento a ustedes y a sus familias y que obviamente nos permita al Señor siempre estar preparados para que cuando ese momento nos llegue, cualquiera que sea la circunstancia, podamos decir que pasamos de esta a la experiencia presencial de Dios. Así que eso es lo que siempre anhelamos. Pensemos de esa forma. No nos quedemos dormidos, sino que estemos preparados, porque el día y la hora de nuestra partida nadie lo sabe. Puede ser estas circunstancias, pueden ser cualquier otras. El papá del director de nuestra sede de Jerreel del Norte también esta semana falleció, ustedes saben. Entonces hay que estar preparados y bueno, en el Señor celebramos que ahora estén en la presencia de Él. Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a tomarnos el tiempo de nuestro estudio de esta tarde, obviamente lo vamos a comprimir, lo vamos a condensar, porque todas estas experiencias enriquecedoras que vimos, todos estos esfuerzos que se están haciendo bien, vale la pena darles el espacio y el reconocimiento. Vamos al libro de Números, si usted me acompaña, al capítulo 13 y al capítulo 14, y ojalá que usted lo tenga allí presente para seguirlo leyendo durante el resto de este día y esta semana, porque hay mucho que contar de allí, de ese libro. La semana anterior habíamos hablado de cómo Israel pasó el Jordán, cómo sacaron unas piedras en medio del río y luego hicieron un monumento de recordación. También es mi desafío para que usted haga o tome la iniciativa de llevar a cabo eventos que permitan hacer una recordación, escribir una nota, llamar a una persona, mandarle un correo. Todo eso nos va a permitir que cuando pasemos de esta experiencia tengamos cosas que nos permitan recordar que en medio de ellas Dios estuvo con nosotros, Dios fue fiel y nos sacó adelante. Muy bien, vamos entonces al libro de Números. Y lo que estoy haciendo en el tiempo es devolviéndome 40 años, porque el libro de Números en estos capítulos 13 y 14 fue 40 años antes de lo que vimos la semana anterior. ¿Y por qué hago este retroceso en la historia? Porque estamos hablando de aquellos que entraron, que sobrevivieron al desierto y que Dios les entregó la tierra prometida. Estamos hablando básicamente de dos de los que salieron de Egipto,
que eran Josué y Caleb, de edad ya de más de 80 años cada uno de ellos. Los demás tendrían máximo tendrían 60 años. Así que de alguna forma estamos hablando de esos dos que son los que guían a Israel en la conquista. Más conocemos nosotros a Josué, pero obviamente Caleb no se queda atrás. Si usted mira en el capítulo 14 del libro de Números, en el versículo 24, usted va a encontrar una mención específica que Dios hace de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Este versículo 14, pues del capítulo 14, versículo 24, nos ayuda a resaltar un poco a Caleb. Siempre hemos hablado de Josué y obviamente Josué y Caleb fueron los únicos que le creyeron a Dios, fueron los únicos que estuvieron dispuestos a entrar desde el primer día en que Dios los llevó al borde de la tierra prometida, pero desafortunadamente ustedes saben que la experiencia fue que 10 no quisieron entrar y obviamente la mayoría en este caso de Israel decidieron que más bien se regresaban al desierto y así lo hicieron por 40 años. Vamos a hablar un poco de específicamente lo que menciona este versículo 24 de Caleb diciendo, hubo otro espíritu en él. Hubo otro espíritu en él. Ahora, si usted mira en su texto de la Biblia, la palabra espíritu no está con mayúscula. Así que no estamos haciendo referencia a que en otros no estaba el Espíritu Santo y en Josué estaba el Espíritu Santo. Aunque sabemos, obviamente, que el Espíritu Santo siempre acompaña a aquellos que deciden obedecerle y creerle a Dios. Pero cuando se menciona a Caleb en este versículo y se hace la mención específica de que en él había otro espíritu, no está con mayúscula la palabra espíritu. Ni tampoco vamos a hablar de que era de pronto un espíritu como los conocemos en la Biblia, los demonios, en el caso de que son espíritus caídos, ángeles caídos, o que fuera un ángel. Sino la palabra espíritu aquí describe la característica del ser humano en su capacidad pensante, en su capacidad emotiva y en su capacidad volitiva, de decisión, de la voluntad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Caleb tenía en su interior un espíritu diferente a los demás. Bueno, Caleb y Josué se identificaron mucho en esto, pero el versículo específicamente habla de Caleb, que él tenía un espíritu diferente, así que los demás tendrían otro espíritu. Y sería bueno preguntarnos, bueno, ¿y cuál era la diferencia entre el espíritu que tenía Caleb, esa manera de ser, esa manera de enfocar, esa manera de enfrentar la vida, que era diferente básicamente a los otros 10? Si ustedes van y revisan, obviamente los 10 murieron también en el desierto. Solamente Caleb, que tenía otro espíritu, y Josué, que era muy similar a él en la característica de fidelidad para con Dios, fueron los que entraron. Así que he llamado a este estudio esta tarde y vamos a ver unas características, el otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? Hoy día en el mundo encontramos que cada persona tiene diferentes actitudes, diferentes formas de ver, interpretar y actuar ante la vida. Y cada uno de nosotros pues es responsable de él. No son las circunstancias. No son las circunstancias las que nos llevan a actuar de una forma determinada. Es la decisión que tomamos. Si usted mira el versículo, dice que él decidió obedecerle a Dios y entrar a la tierra prometida. Él decidió. Era una actitud personal. Decidió ir en pos de Dios. Otros no lo hicieron. Entonces veamos las características. Vamos a mencionar algunas características que diferencian a aquellos que entran y disfrutan de las bendiciones de Dios de aquellos que no las disfrutan. No porque Dios no quisiera dárselas, sino porque ellos tuvieron un espíritu que no facilitó que la bendición de Dios llegara a sus vidas. Así que vamos a hablar básicamente de cuál era el espíritu de Caleb y lo vamos a comparar con el espíritu de los demás que les impidió recibir la bendición. Entonces vamos al capítulo 13, estoy entre el capítulo 13 y el capítulo 14. En el capítulo 13, el versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces la primera característica la vamos a llamar la gente del más positivo. La gente del más positivo. Porque también hay gente del más, pero negativo. Y quiero aclararle,
Cuando ellos vinieron, los 12 espías vinieron, 10 de los espías hablaron de la buena tierra, de los frutos que había, de las cosechas abundantes y generosas que alcanzaron a ver y de frutos que ellos trajeron para demostrar que así era. Pero después de ese buen informe, terminaron diciendo, mas en esa tierra hay unos gigantes, hay unas ciudades muy altas, unas ciudades amuralladas que es imposible de tomar. Entonces ahí aparece el más de los que restan, no el más de los que suman, el más de los que restan. Hay mucha gente que dice, sí, esta época es muy buena, esta época es la oportunidad, esta época, más yo no tengo recursos, yo no tengo el talento, yo no tengo el recurso financiero, yo no, y inmediatamente le agregan un más que resta. Por eso muchas veces nos levantamos entusiasmados en el día, más cuando ve a la esposa se le acabó el entusiasmo. No, ¿por qué? No, uno tiene que enfrentar el día y sumarle. Por eso hablamos de Caleb, de un espíritu de más positivo. Él dijo, sí, efectivamente, las ciudades son altas, están muy bien amuralladas. Hay unos gigantes descendientes de Aná, que pareciera ser una familia de gigantes que hubo en esa época. Y dice, pero a pesar de eso, Dios nos ha dicho que entremos, subamos y poseamos. Era el más que suma. Sí, esta época es difícil, esta época es compleja, mas podemos obtener grandes resultados de ello, mas tendremos oportunidades que en otras circunstancias nunca las podríamos alcanzar. Entonces, la primera característica, y uno tiene que ir haciendo la comparación, es mi más suma o mi más resta. También llámele a ese más el pero famoso que nosotros siempre colocamos. Todo es bueno, pero, y siempre sacamos a colación las cosas que nos llevan a decir, es imposible, no se puede, esto nunca se ha hecho, esto nunca cambiará. Muy bien, Caleb sí lo hizo. Fue un hombre que sumó, fue un hombre que dijo, hay problemas, hay dificultades, hay gigantes, mas Dios nos ha dicho que subamos y tomemos posesión, así lo haremos. Primera característica, entonces, los del más positivo. Muy bien, veamos la segunda característica. Para ella nos vamos al capítulo número 14, el versículo número 8. ¿Listos? 14:8. Hablando nuevamente de Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mientras los otros estaban diciendo que allá habían gigantes, que las ciudades eran muy amuralladas, que de alguna manera eran difíciles de tomar, Caleb lo que dijo es, no, yo sé que Dios nos va a permitir entrar y Él se ha agradado de nosotros y nos las va a entregar. Esa ciudad no importa qué tan grande sea, Dios nos va a permitir conquistarlas. Entonces, la segunda característica de este espíritu diferente es la característica que ve soluciones a los problemas. Todo problema tiene solución. Todo problema tiene solución. Claro que hay el otro espíritu, donde toda solución tiene un problema. Y hay gente que tiene ese espíritu, el espíritu de que a toda solución que se le plantee, a toda opción que se le dé, siempre va a tener un problema. Josué no le dio problema a que las ciudades fueran grandes. Josué no le dio problema a que hubiesen gigantes. Josué no le dio problema a que había que hacer un esfuerzo adicional para conquistar. Él no le vio problema a eso. Él vio en eso una opción y una posibilidad. Así que esta segunda característica, hablamos de aquellos que ven siempre las soluciones a los problemas. No están desconociendo los problemas. Nosotros no somos de aquellos que a veces piensa la gente que cerramos los ojos y nos botamos a la aventura. Porque es que la fe es ciega. No, perdóneme, a la fe hay que ponerle ojos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted cierra los ojos, usted no va a ver cuando lleguen las contestaciones a esa certeza y a esa convicción que tenía. Y yo tengo que estar con los ojos abiertos en el momento en que Dios va a actuar. Y efectivamente, Caleb tenía ese espíritu de encontrarle solución a los problemas. Y ojalá que usted se ejercite en eso, porque es que no es fácil. Recuerde que estamos hablando de que esto es una decisión de la persona. Esto no es algo que podamos decir, es que yo nací con esa capacidad de que yo le encuentro solución a los problemas, pero hay otro que podrá decir, no, es que yo nací con la capacidad de encontrarle problemas a las soluciones. No. O nos acostumbramos, desafortunadamente en la vida, a través de la experiencia y el crecimiento, a encontrarle problemas a las soluciones. O nos vamos reeducando y empezamos a encontrarle solución a los problemas.
Y esto es fácil, créame que es fácil porque una de las cosas más necesarias es entender que no siempre nosotros tendremos respuesta para los problemas, pero contamos con la ayuda de alguien al cual ningún problema le queda grande. Por eso a veces uno dice, esto nos supera a nosotros, pero no supera al Dios en el que yo creo. Esto no supera al Dios en el que yo confío. Esto no supera al Dios que yo conozco y sé que actúa de una forma sobrenaturales. Entonces, de alguna manera no es que nos creamos que nosotros tenemos respuesta para todo, ¿no? Yo reconozco en qué momento en que digo, yo no sé qué hacer. Imagínense a Salomón cuando Dios los pone en la posición, él dijo, Señor, yo lo único que te pido es que me des sabiduría porque yo no sé qué hacer si soy rey. Ah, Dios le dio sabiduría. Él sabía que el dirigir una nación le iba a superar, pero sabía que no iba a superar a Dios que le había puesto en esa posición. Entonces, segunda característica, y es, sepa que todo problema tiene solución. Sepa encontrarle la solución a cada problema. Simplemente, si usted no lo ve, ore y dígale, Señor, ábreme los ojos para ver. Y seguramente Dios le va a mostrar que la solución estaba más cerca, que la solución era más obvia de lo que usted pensaba. Porque Dios siempre es así. Dios, cuando yo clamo, Él me responde. Cuando yo le pido, Él me muestra. Y aún cosas mayores de las que yo me podía imaginar o de las que yo podía pedir. Entonces, segunda característica, son las personas que encuentran solución a los problemas. Muy bien, la tercera característica de este espíritu diferente que había en Josué está en el versículo 9 del capítulo 14, 14:9. Dice en el 14:9, hablando Josué, dice, en medio del versículo dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temas. Es interesante. Estas son las personas, esta característica de este espíritu, son las personas que se sienten vencedores aún antes de comenzar. Porque difieren de aquellos que se sienten perdedores aún sin comenzar. Hay gente que ya se siente derrotada y todavía no ha comenzado. Entonces ahí es donde muchas veces nos justificamos diciendo, pero ¿para qué lo vamos a intentar si eso no lo vamos a lograr? Ya, estás derrotado. Porque aún antes de hacer el mínimo esfuerzo, ya te sientes derrotado. Josué, Caleb especialmente, ellos saben que no va a ser fácil. Ellos saben que la conquista va a exigir lo mejor de ellos. Pero inmediatamente él confronta la situación. Él dice, no temáis, nosotros los vemos a ellos como pan para comer. ¿Qué trabajo le cuesta a usted comerse un pan? Es una de las cosas que más me gustan y si es fresco, mucho mejor, ¿cierto? Y no le cuesta a uno mucho trabajo. ¿Y sabe qué dijo Caleb de los gigantes que había en esa tierra? Nosotros nos los comeremos como pan. ¿Pero qué estaban diciendo los que tenían el otro espíritu? El espíritu de sentirse derrotados desde el principio. Es que nosotros nos vemos ante ellos como langostas. Nosotros no vamos a poder hacer nada. Ellos son muy grandes, nosotros somos muy pequeños. No podremos jamás con ellos. Esa es la pequeña diferencia en este mundo. Las personas que desde antes de comenzar ya están derrotadas. Muchas veces cuando a mí una persona me dice, mire, es que yo creo que, digo, bueno, está bien, déjalo así, tranquilo. Yo no me voy a poner a pelear por eso. Yo sé que existen opciones y posibilidades y para que aquel que actúa confiando en el Señor hay respuestas, pero si tú ya desde el principio te sientes que estás derrotado, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces simplemente quédate quieto y espera que venga el tiflón y el chiflón y te lleve por delante. Pero aquellos que creen al Señor, aquellos que creen se sienten que va a ser para ellos la victoria en cada batalla. ¿Cómo reacciona usted ante los desafíos de la vida? Obviamente uno tiene que hacer los cálculos, medir. La Biblia nos enseña eso. Si yo veo que la batalla me va a superar a mí, pues yo tengo que sentarme y planear muy bien cómo voy a hacerlo. Y si veo que no hay posibilidad, que no es el tiempo todavía, demoro un poquito y tomo tiempo para prepararme. Pero ante la mayoría de retos que Dios trae en nuestras vidas, ¿sabe por qué las trae? Porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque Dios nunca nos va a dar algo más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Y cuando Dios plantea un desafío delante de usted es porque Dios sabe que usted puede hacerlo. El que usted crea o no crea es su decisión. No es el plan de Dios
que usted se quede diciendo, yo no puedo. El plan de Dios es que diga, bueno, Señor, esto es un desafío que considero me va a desarrollar a un nivel que en este momento yo no doy, pero voy a hacerlo, voy a esforzarme. ¿Cuántas cosas usted ha hecho en este tiempo que nunca había hecho? Y estoy hablando de todas aquellas iniciativas que usted ha tomado para ir resolviendo las situaciones difíciles. ¿Cuántas cosas? Y que usted dijo, yo nunca me imaginé estar en una situación como esta. Yo nunca me imaginé estar haciendo esto que estoy haciendo. Yo nunca, bueno, llegó el momento de hacerlas y te vas a dar cuenta que sí era posible hacerlas. Antes de pronto dijiste, no, yo no soy capaz de eso. Hoy día está demostrando que usted sí es capaz. Entonces, la tercera característica que encontramos acá son aquellos que desde antes de comenzar ya se sienten victoriosos. Porque la Biblia nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El otro espíritu es el espíritu de aquellos que se sienten derrotados desde antes de iniciar las peleas. Muy bien, tercero entonces, vamos al cuarto. El cuarto está, si usted me acompaña entonces, al versículo número 7, ahí mismo del capítulo 14. 14:7. Dice en el 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esto lo dijo Caleb también. Entonces la cuarta característica de un espíritu diferente son aquellos que son capaces de motivar a otros a hacer lo que no creen que es posible. Son capaces de motivar a otros a hacer lo que creen que no es posible. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los que tenían el otro espíritu acababan de decirle al pueblo de Israel, sí, esa tierra es buena, esa tierra es grande, pero miren, hay una expresión en el capítulo 13, por allá en el versículo 32 que me llama la atención, que dice, pero esa tierra se traga a sus habitantes, lenguilargos y mentirosos. Seguramente nunca vieron que la tierra se abrió y se tragó a ninguno de ellos, pero fue su manera de hablar. De pronto exageraron la situación diciendo, no, es que allá nos vamos a morir. Pero nunca la tierra se iba a abrir y se iba a tragar a ninguno de los habitantes de allí. Pero ellos tenían esa otra característica diferente. Y son las personas que tienen la capacidad de desmotivar a los demás. Y de esos usted puede conocer. Espero que no sea usted uno de ellos. Pero seguramente usted se ha encontrado con personas donde usted le cuenta sus sueños, sus anhelos, sus programas, sus proyectos, e inmediatamente le echa un balde de agua fría encima. Son las personas que desmotivan, que desalientan. A veces yo pienso que ni lo hacen intencionalmente. Les he estado hablando de esos famosos pensamientos automáticos negativos que las personas tenemos en la vida. Y hay personas que son así de forma automática. No tienen que esforzarse para hacerlo. Es que a ellos les sale de forma natural desmotivar a los demás. No tienen una palabra de aliento, no tienen una palabra de estímulo. Siempre están viendo los peros, siempre están viendo los obstáculos, siempre están viendo las razones para no hacer, para no actuar y están desmotivando continuamente a la gente. Y Dios no nos ha llamado a eso, créame. Dios nos ha llamado a decirle a la gente que las situaciones son difíciles. Oiga bien, las ciudades eran altas, las murallas eran fuertes, los gigantes estaban habitándolas. No iba a ser fácil. Pero lo que les está diciendo es, miren, de todas maneras Dios nos dijo que nos la iba a dar, la vamos a tomar, subamos a tomar esa buena tierra. Nosotros dijeron, no es posible. Bueno, el pueblo, la famosa democracia que tanto daño nos hace a veces, ¿no? Que la mayoría decida. Así decidan mal, pero que la mayoría decida. Perdónenme, que decidan ellos, pero yo opto por tener otro espíritu diferente. Yo opto por tener el espíritu de Caleb que dice, es posible. La tierra es una tierra de bendición. Venga conmigo y la conquistamos. Esto es lo que yo quiero decirle a usted durante estos 4 meses. Ya vamos para el 5.º mes. Ya vamos en el 7.º mes del año. Hemos iniciado el 8.º. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a usted, sabe que camine, sigamos juntos. Esforcémonos, creámosle a Dios, hagamos lo que tengamos que hacer dentro de lo que Dios nos va diciendo y seguramente vamos a conquistar este año. Hay muchos memes que llegan graciosos y a veces buenos para distensionar un poco la situación, ¿no? Señor, hay una oración. Señor, por favor, te pido que resetees el 2020 porque vino con virus. Bueno, si usted quiere seguir creyendo eso, siga creyendo eso.
Yo creo que vino muy bueno, ¿sabe por qué? Porque nos ha desafiado la fe, nos ha desafiado la creatividad, nos ha desafiado el estímulo mutuo, nos ha desafiado el acompañamiento, nos ha desafiado tantas cosas. ¿No sería que por eso es que lo llamamos el año agradable del Señor? Y el Señor estará toteado de la risa viéndonos nosotros enredados aquí como los del otro espíritu diciendo, no, es que esto hay que resetearlo. No, yo no creo. Más bien, si no se hubiese presentado así, no hubiésemos descubierto tantas cosas tan buenas como las del Campadentro, por ejemplo. Tantas cosas tan espectaculares como estas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que debemos motivar y no desmotivar. Y mire las palabras que habla, mire los mensajes que envía, haga una evaluación. ¿Le estoy ayudando a la gente a que levante su espíritu y me acompañen en la conquista? ¿O estoy dándole más razones para que se sientan cada vez más deprimidos y derrotados? Muy bien, entonces ese es otra de las características de ese otro espíritu. Miremos una más. En el capítulo 14, el versículo 9. ¿Cierto? Dice en el 14:9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Sí es el 14:9? Sí. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Me voy a detener aquí en la primera parte. Ya habíamos hablado de la última parte y es aquellos que creen que es posible, que los ven como pan para comer. Pero aquí dice, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Sabe qué tiene Caleb? Y por allá en otro pasaje del libro de Números dice, porque Caleb siguió fielmente al Señor, fielmente. ¿Sabe qué implica la fidelidad? Creerle a Dios siempre y actuar conforme Dios demanda que lo hagamos. Básicamente, la fe y la obediencia van juntas siempre. Si yo creo, yo obedezco. Cuando yo no obedezco es porque yo no creo. Entonces a veces uno dice, no, yo tengo fe, yo creo al Señor, pero cuando el Señor nos manda a actuar, inmediatamente decimos, no, yo voy a hacer más bien, usted no le cree a Dios. Si le creyera a Dios, usted obedeciera. Por eso lo que le está diciendo Caleb al pueblo, que acababa de, ¿sabe hacer qué? Acababa de amotinarse contra Moisés y Aarón. El pueblo vinieron entre Moisés y Aarón y dice, no para comunicarle una queja, sino para quejarse de ellos. Aquellos que viven quejándose de sus líderes, de aquellos que están a la avanzada. Mire, este tiempo no es para juzgar al presidente, a la alcaldesa, al ministro de salud. Este tiempo es para orar y que Dios les dé sabiduría. ¿Qué persona no se ha equivocado al tomar decisiones? Pero la verdad, en este tiempo yo he considerado que la última posición que quisiera asumir en una nación sería el de presidente y en estas condiciones, porque debe ser demasiado aburrido. Pero hay que orar por aquellos que están en eminencia. Hay que orar por aquellos que tienen que tomar decisiones. Esto no es fácil, esto no es sencillo. No hay que rebelarnos. Caleb lo que le dijo al pueblo es, mire, no se rebelen, porque se acababan de rebelar. ¿Y saben qué estaban pensando? En colocar otro capitán delante de ellos para que les guiara, pero camino al desierto. Porque Moisés los estaba dirigiendo hacia la tierra prometida. Caleb y Josué iban a asumir la dirección hacia la tierra prometida, pero en el capítulo dice que ellos estaban buscando otro que les mostrara el camino hacia el desierto. Usted decide a quién sigue. Hay gente que está guiando al desastre a otros. Hay gente que está guiando al desánimo a otros. Hay gente que está guiando a otros a los temores y los miedos. Hay unos que nos queremos unir para ayudar a guiar a la gente hacia la esperanza, hacia la fe, hacia la obediencia y obviamente hacia los resultados que Dios ha prometido que vendrán. Y en eso estamos. A mí no me vengan con el cuento. Yo no soy simplemente una persona de pensamiento positivo. Lo que menos tengo es pensamiento positivo. Lo que yo quiero vivir es conforme a la fe que puedo hoy día decir que en el Señor nunca será una fe que avergüence. El Dios de los cielos es un Dios que siempre ha sacado la cara por nosotros. Cuando en él hemos confiado, Dios no nos ha dejado avergonzar. Entonces yo no tengo por qué rebelarme. Yo tengo que obedecerle a Dios. Y en la medida en que yo le obedezca, pues obviamente nos va a direccionar hacia las cosas que Dios tiene. Entonces, esta característica, no rebeldía, sino fe y obediencia. El espíritu de Caleb era un espíritu de obediencia, porque era un espíritu de fe.
Aquellos rebeldes que quisieron rebelarse y quisieron devolverse al desierto, ¿sabe qué les pasó? Ustedes saben que todos, excepto Josué y Caleb, mayores de 20 años, murieron en el desierto. O sea, durante esos 40 años murieron en el desierto. Pero ¿sabe cuándo se murieron los 10 espías que desalentaron al pueblo para que no entrara a la tierra prometida? Se murieron días después de ese momento en que se rebelaron. Dice que cayó plaga sobre ellos y se murieron. Ellos ni siquiera vieron un día en el desierto. No vieron el maná, no vieron salir de la roca agua, no vieron los milagros de Dios. Ellos no fueron que se murieron en el desierto, se murieron en los días siguientes y de plaga. Porque la rebeldía siempre produce eso. Usted sabe que la rebeldía siempre mata. El diablo se rebeló y lo echaron del cielo y él vive feliz haciendo que nos rebelemos y obviamente nos perdamos las bendiciones. Pero Caleb le dijo al pueblo, no seáis rebeldes, porque no es contra las personas, es contra Dios. Si Dios está dirigiendo a Moisés, si Dios va a dirigir a Josué, pues cuando yo me rebelo contra las instrucciones de Moisés y de Josué, me estoy rebelando directamente contra Dios. Y esto es un principio de autoridad que tenemos que entender, porque toda autoridad establecida está puesta por Dios. Mientras no me pida que haga algo que vaya en contra de la Biblia, yo debo obedecer. Muy bien, entonces esa otra característica de ese espíritu diferente son las personas que obedecen por fe, contrario al espíritu de rebelión, de rebeldía. Muy bien, vamos al siguiente, la siguiente característica, en el versículo número 8 del capítulo 14. Dice en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y no la entregará, tierra que fluye leche y miel. Nuevamente Caleb está hablándole al pueblo, está respondiéndole. Su espíritu aquí es que él sabe que la intención de Dios es darle la buena tierra. La intención de Dios es esa. Ah, usted me dirá, pero eso se da por hecho. No, no se da por hecho. Uno tiene que ser consciente que las intenciones de Dios son siempre buenas para uno. Porque hay gente que no cree así. ¿Sabe quiénes no creían ellos? ¿Sabe qué le estaban diciendo a Dios, este pueblo rebelde, estos de las características de la rebeldía? Le estaban diciendo, es que mejor hubiese sido que nos hubiese dejado en Egipto, porque Dios nos sacó a matarnos en el desierto. ¿Quién dijo que Dios los había sacado a matarlos en el desierto? ¿Cómo pueden juzgar de esa manera la intención de Dios? Yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y de bien, y les voy a dar el fin que esperan. Pero ellos, en sus actitudes equivocadas, estaban diciendo, el Señor nos sacó a matarnos al desierto. No, no los había sacado a eso. Pero aquí la característica de Caleb es que él cree en las buenas intenciones de Dios. Él cree en las buenas intenciones. Sí, Señor, usted nos trajo a la tierra prometida. Lo ideal hubiese sido que primero Dios hubiese barrido con todas las tribus que había en la tierra prometida, de tal manera que entrar fuera un paseo. No, no iba a ser un paseo, iba a ser una conquista. Este tiempo no es paseo, este tiempo es conquista. Hay que conquistar. Y conquistar implica luchar, batallar, creer, obedecer. Y eso es lo que estaba diciendo Caleb. Las intenciones de Dios al final es bendecirnos. Y yo esto también se lo puedo decir esta tarde. ¿Sabe qué tiene Dios pensado para usted en este tiempo? Bendecirlo. No tiene otra idea. Ah, pero usted me dirá, perdí mi empleo, de alguna manera mis finanzas se han visto congestionadas, no veo opciones y posibilidades. Dios quiere bendecirlo a pesar de todo lo que usted está viendo. Solo que tiene que orar para que el Señor le abra sus ojos. Y yo estoy orando por los empresarios y estoy orando por los emprendedores. Y bueno, ahí se puede incluir cualquier cantidad de personas. Porque normalmente en esta época se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es que no vemos qué podemos hacer. Muy bien, si usted no lo ve, no importa. Lo que tiene que hacer es orar y decir, Señor, yo no lo veo, pero tú seguramente sí, porque tú ves más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Así que muéstrame lo que yo no alcanzo a ver. Y el Señor le va a abrir los ojos. Recuerda aquel siervo del profeta Eliseo cuando estaban en la ciudad y vinieron los asirios a rodearlos. Y el profeta, ¿qué le dijo? Señor, te pido que le abra los ojos a mi siervo, porque él no ve lo que yo veo. El profeta solamente estaba viendo ángeles que les protegían, mas el siervo estaba viendo a todos los enemigos que caían sobre ellos. A veces no estamos viendo lo que Dios ve y nos dejamos llevar por lo que vemos por nuestros sentidos.
Yo estoy viendo lo que Dios dice. Dios siempre tiene buenas cosas para nosotros y nos va a bendecir aún en esta época tan compleja y tan difícil. Muy bien, entonces característica de Caleb es un hombre que confía en las buenas intenciones de Dios para con él. No es aquel que vive sospechando quién sabe qué va a hacer Dios conmigo, me va a quitar todo lo que me ha dado. No, 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 Dios no tiene esa intención. Dios no se la pasa perdiendo el tiempo en esas cosas, créame. Dios tiene la intención de bendecir. Ahora, tenga en cuenta esas virtudes, seguramente habrá más, pero partimos de un hecho y es que Caleb tenía otro espíritu. Estas son las características del espíritu que tenía Caleb comparadas con el otro espíritu y sus características. Los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sabe por qué duraron 40 años en el desierto? La Biblia da explicación a todo. 40 años en el desierto duraron porque estuvieron 40 días en la tierra prometida, los famosos 10 espías, 40 días viendo todas las cosas que Dios les iba a entregar y vinieron y dijeron, no podemos. Y el Señor dijo, muy bien, por cada día que ustedes vieron la tierra prometida y no quisieron entrar, un año van a estar en el desierto. Por cada día, un año. Entonces imagínense lo que puede representar esto en la vida de uno. Que un día yo amanezca sin la bendita conexión con el Señor y la visión que Él tiene para mi vida, eso me puede perjudicar en el tiempo. No sé si sea un año en esta época. Pero cada vez que yo me sintonizo con Dios, cada día, lo que hago es multiplicar la opción de Dios en la conquista. Porque 40 años después está Caleb y Josué entrando a tomar la misma tierra con los mismos gigantes, con las mismas ciudades y la conquistaron. Entonces todo el problema fue que tenían un espíritu diferente, la Biblia lo dice. Ellos se sentían de 45, no perdieron su fuerza. Uno piensa que el desierto acaba a la gente porque vemos las películas así, ¿no? Alguien que se pierde en el desierto lo encuentran seco. Estos dos no llegaron secos, llegaron como de 40, teniendo más de 80 años. Y entraron y conquistaron la tierra. Mire, la diferencia no la hace el gobierno. La diferencia no hacen las políticas que establezca el gobierno. ¿Sabe qué hace la diferencia en este tiempo? El espíritu de la gente. El espíritu de la gente. El gobierno podrá dictar órdenes, medidas, podrá de alguna manera establecer castigos, sanciones, multas, pero el espíritu de la gente es el que decide. Hoy hablaba con Ángel, que es nuestro vigilante, ustedes saben, allá en la iglesia, y me decía, por allá por donde vivo yo, que es en Usme, dice la gente, como si no estuviésemos viviendo ninguna situación normal, común y corriente. Y me dice, y los pobres policías pasan, ¿y qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer si todo el mundo tiene ese espíritu? Si la gente, por mucho que le digan, por mucho que lo amenacen, lo mucho lo sancionen, si tiene un espíritu que no es el adecuado, va a responder siempre igual. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu. Mire esas características y revíselas esta semana. ¿Qué espíritu tiene usted? Porque según sea su espíritu, también va a ser las consecuencias, las soluciones y las respuestas. Yo quiero tener un espíritu como el de Caleb. Que el Señor diga, en él había otro espíritu. Siguió fielmente al Señor. Y que digan lo que quieran decir. Si me quieren juzgar, que me juzguen. Pero hasta aquí, después de 4 meses, comenzando el 5.º mes, lo que he visto es bendición. Lo que he podido escuchar de las personas que han creído es bendición. Lo que sí veo en muchas personas es que se han ido enredando cada vez más. ¿Por qué? Porque tienen otro espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo porque yo sé que usted lo tiene. Usted, si es una persona creyente, tiene al Espíritu Santo. Y lo que ha sucedido muchas veces, por dejar que nuestro propio espíritu, que solamente ve problemas, que se revela, que no cree, ese espíritu, lo que único que hace es contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Yo no estoy hablando, y vuelvo a insistirles siempre en eso, yo no hablo aquí de poder personal. Yo hablo de la capacidad de creerle a Dios y el poder del Espíritu Santo para ejecutar en obediencia lo que Dios pide. Y si lo hacemos, los resultados se van a dar. Así que dejo hasta aquí nuestro tema y luego continuaremos. Las características del otro espíritu que hubo en Caleb.
comparadas con las características que hubo en los 10 que días después murieron por la plaga. 40 años después, los que tenían ese espíritu del cual la Biblia habla, entraron a poseer la tierra y sus descendientes la heredaron. Mi anhelo y mi deseo es que usted posea lo que Dios le ha dado y que su descendencia disfrute la bendición. Vamos a orarle a Dios. No quisiera aprovecharme más de su tiempo. Sabemos que obviamente estamos programados, pero el tiempo de el arca, felicito a Edwin y todo su equipo. Gracias a los que nos dirigen en la alabanza, siempre necesitaremos el estímulo de la adoración y la alabanza al Señor. Y nuestro estudio, coja las medidas que allí están, capítulo 13 y capítulo 14, examínese a sí mismo, pásese por el escáner y vea la bendición. Mire que en medio de todo esto, en tanta situación difícil y compleja, les quiero presentar a nuestro primer nacido en pandemia. Y no lo van a llamar COVID. Lo van a llamar Isaac. Este es el primer hijo nuestro nacido en esta época. Se llama Isaac. Isaac Medina Salinas. Nació esta semana. Así que, mire, hay algunos que desafortunadamente están muriendo, pero Dios nos está recordando que la vida continúa. Y seguramente después de 4 meses de estar encerrados, más de uno estará embarazado y no lo sabe. Así que seguiremos teniendo hijos en esta época, porque la vida es así. La vida es así, esto continúa, esto no para. Para aquellos que tienen un espíritu diferente, siempre habrá bendición de Dios para ellos. Así que bendecimos a Isaac, bendecimos a su familia, le pedimos a Dios que nos dé muchos Isaac, motivos de risa y de alegría en nuestras vidas. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte esta tarde por estas experiencias maravillosas que hemos tenido, como también agradecerte por esos momentos difíciles que algunas familias están atravesando. Sabemos que no ha sido fácil porque pues obviamente conquistar implica luchar, conquistar implica decidir ir a la batalla. Lo estamos haciendo pero con el espíritu que tuvo Caleb. Ese espíritu de conocer que eres un Dios, que tienes buenas intenciones, obedecerte, que motivamos y animamos a otros a acompañarnos, que no nos rebelamos, simplemente creemos. Y puede pasar el tiempo, pero aunque tengamos 40 años más, nos sentiremos como si no hubiesen pasado esos 40 años. Porque así se sintieron ellos. Estaban ese día entrando a la tierra prometida como si los 40 años del desierto no hubiesen pasado por ellos. Gracias te doy, Señor. También pido por aquellos que tienen otro espíritu. Este espíritu que se alimenta tanto de lo que vemos, de lo que oímos socialmente. El espíritu de encontrarle problema a toda solución, el espíritu de rebelarse, el espíritu de siempre andar viendo las cosas como sus ojos lo perciben, y no estar creyéndole a Dios como Dios lo ha planeado. Hoy de manera especial hemos orado por estas familias, la familia Tobar, la familia Molina, por la pérdida de sus seres queridos. Pero también conmemoramos, Señor, en este día que nos das motivo para alegrarnos en Isaac y darnos muchos otros Isaac, Señor. Permítenos saber que la vida continúa, que olvidando ciertamente lo que queda atrás nos extendemos a lo que está delante. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios siempre haga resplandecer su rostro sobre usted y coloque paz en él. Que Dios le bendiga esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, que Dios les guarde. La semana entrante continuaremos nuestro estudio y bueno, será una semana de conquista. Dios le bendiga, bienvenidos a agosto. Abrimos micrófonos para saludar. Gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Osvaldo, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús
Amamos a Osvaldo, hay una razón. Amamos a Osvaldo, hay una razón. Amamos a Osvaldo, hay una razón. Cristo vive en su corazón y tus pecados no se le notan. Padre, te damos gracias por la vida de Osvaldo. Te pedimos en el nombre de Jesús que así como Él nos enseñaba hoy, seas tú en su vida. Seas tú haciendo de él ese líder que nos siga ayudando en el proceso, que nos siga llevando a conquistar tierras. Te pedimos que le regales más años de vida, que le regales más años llenos de salud y que tu espíritu siga en él, aportando para nosotros en el nombre de Jesús. Bendecimos esto y damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Aunque me vean así, me siento de 40. Que Dios les bendiga.